continuamos entonces con piedra, papel y tinta, y en este fin de semana vamos a hablar sobre la decisión que ha tomado el gobierno respecto a dar créditos agropecuarios con recursos del Fondo de Pensiones. De esta manera ha accedido a la propuesta del sector agropecuario cruceño. Para hablar sobre este tema estamos con Patricia Cusicanqui y tenemos como invitado a don Mario Guillén, viceministro de Pensiones. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, un saludo a toda la teleaudiencia de tu programa. Hecha esta introducción, viceministro, quiero preguntarle por qué ha tomado esta decisión el gobierno. No hay dinero, que es lo que se habla en las calles, no hay bancos que puedan hacer estos préstamos. ¿Por qué se utilizan estos fondos? Bueno, a ver, es bien importante tener varios temas aquí. La banca, por su lado, hace su labor normal. Aproximadamente ahorita tienen como 1.700 millones de dólares prestados en el sector agropecuario. Por un lado tenemos también al BDP que está haciendo su trabajo, está ofreciéndoles créditos a los productores agropecuarios al 10.5%. Pero lo que tenemos que mirar es el otro lado, no solamente la oferta que tienen los agropecuarios, sino hay que mirar lo que está pasando en el tema de pensiones. Hoy día nuestras AFPs tienen aproximadamente 14.100 millones de dólares del ahorro de la gente y más o menos entra cada mes 120 millones de dólares de los aportes. Eso se recauda mensualmente. Entonces, lo que tiene que hacer la AFP con ese dinero es invertirlo. ¿Por qué tienen que invertirlo? Porque cuando uno llega a la edad de jubilación, aproximadamente el 60% del capital que uno acumula que financia nuestras pensiones es intereses. Si no lo invierte, nuestras pensiones van a ser más bajas. Y el fenómeno que está sucediendo hoy día es que las AFPs no tienen opciones de inversión. Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo? Que están invirtiendo en DPFs de los bancos, 2,5%, 2%, 3%, de acuerdo a las necesidades del banco, ellos le dan o no le dan una tasa de interés. Es más, cuando las AFPs van a los bancos, como saben que tienen la necesidad, le bajan la tasa que le pueden dar a usted, digamos, cuando uno va, porque saben que las AFPs están con una necesidad y no tienen otras opciones de inversión. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hemos ido estudiando qué podemos hacer, porque cuando vienen, digamos, los trabajadores a pedirnos aumento de pensión, nos dicen, queremos aumento de pensión, y les decimos, bueno, los números no dan, hay que mejorar la rentabilidad, mejoren la rentabilidad, no hay en qué invertir, no, pero ustedes, y al final nos echan la culpa a nosotros, y lo que nosotros hemos buscado en este momento es generarle una opción de inversión. Hemos casado con una necesidad de financiamiento que hoy día tiene el sector agro en el país, principalmente los pequeños y medianos productores, y hemos logrado tener un encuentro de estas dos necesidades para poder generar o poder diseñar un fondo de inversión donde las AFPs puedan invertir y mejorar este rendimiento. Es bien importante tener claro estas razones, porque claro, todo el mundo dice no hay plata, además, o sea, por ahí el Estado podría ir y darles el préstamo a ellos, pero ¿quién se vería perjudicado? Ellos son los aportantes, porque la verdad es que el tema está preocupante. O sea, casi el 50% de nuestras inversiones están en los bancos. Otro 24% aproximadamente están en bonos del Tesoro. Los bonos del Tesoro ahorita están dando 2%, 3%. Es más, había un momento que las AFPs han invertido en bonos a 50 y 100 años al 3% anual en moneda nacional. Entonces, claro, eso refleja cuál es la desesperación de los administradores de invertir esa plata porque no hay en qué invertir. Las AFPs son empresas privadas. ¿No consideran una injerencia del gobierno en la empresa privada? Es que en ningún momento nosotros hemos sacado, ni vamos a sacar una disposición donde les digamos, señores, inviertan. En ningún momento les vamos a decir, les vamos a obligar como se hacía antes, porque una cosa que también la población debe conocer es que antes que nosotros estemos en el gobierno, había un decreto supremo que sacaban todos los años los gobiernos anteriores, que decían, las AFPs tienen que invertir obligatoriamente en bonos del Tesoro. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Ir y invertir. ¿Cómo es el mecanismo entonces? Nosotros lo que estamos haciendo es generar el fondo de inversión. Obviamente, el mayor inversionista en el país son las AFPs y darles la opción, decirles, bueno, señores, aquí está este fondo de inversión cerrado, esta es la tasa de interés y ustedes decidirán si invierten o no. Nosotros
¿Por qué decimos que es de las AFP? Pues porque esto está diseñado para un fondo de pensiones a largo plazo, un fondo de largo plazo. Y vemos que ante la necesidad que existe de invertir, las AFP seguramente lo van a hacer. Por eso es que cuando se diseña este fondo, se dice es para las AFPs, pero en ningún momento nosotros nos estamos metiendo a la decisión. Si mañana la AFP se niega a invertir en esto, tampoco las vamos a obligar, porque justamente es un tema de, incluso hasta de contrato, porque las AFP son responsables de las inversiones que ellos hacen, ¿no? No obstante, viceministro, esta opción de inversión que se abre pone los ojos en un sector altamente vulnerable, ¿no? Que está sometido a la variabilidad de precios constante y obviamente a factores riesgo, ¿no? Como por ejemplo los fenómenos climáticos. Es un sector de alto riesgo. Es que ese es un tema que también yo creo que a veces nosotros nos dejamos llevar porque todo el mundo dice el sector agrícola es riesgo. O sea, a veces nos dejamos llevar por ciertos conceptos que ya están preestablecidos, tal vez hasta en literatura o tal vez hasta conceptualmente. Pero lo que nosotros tenemos que ver es cuál es la realidad. O sea, una realidad es, por ejemplo, el sector agropecuario hoy día tiene 1.700 millones en la banca, de 7.000 millones que tiene el sector productivo de cartera de la banca. La mora del sector agropecuario es 0,93, menor a la mora del sector servicios, que está en 2%, menor a la mora del sector comercio, que está en 2,5%. Entonces, si vemos las moras, tal vez no es lo mismo. Voy más allá. En este momento tenemos aproximadamente 4 o 5 fondos muy parecidos al que estamos presentando nosotros, en los cuales las AFP sí han invertido más de 400 millones de dólares. Y la calificación de riesgo que tienen ellas, y aquí les muestro, por ejemplo, Agroperativo Fondo de Inversión Cerrado, administrado por Marca Verde, tiene una calificación de AA3. Para que la gente entienda, sí. Las calificadoras de riesgo hacen una calificación de la capacidad de pago de estos fondos y le dan una calificación de riesgo. La mayor es AAA, sigue AA, sigue A, BBB, WB. B es la calificación mínima a la que las AFPs pueden invertir, que es más o menos cuando la capacidad de pago es 50-50, digamos, el 50% de capacidad de pago. Entonces, vemos que Marca Verde tiene AA, muy cerquita de lo máximo, AAA. Tenemos K12 Fondo de Inversión Cerrado, también de Marca Verde, con A más, muy cerquita. Tenemos Proquinoa con AA, tenemos Sembrar con A. Entonces, unos terceros han hecho el análisis del sector, han hecho el análisis de todos estos y le han dado buenas calificaciones de riesgo a estos fondos que también invierten en el sector agropecuario. De todos modos, viceministro, también se ha dicho que los agroindustriales van a garantizar con un 30%, ¿no?, sobre los préstamos a los pequeños productores. ¿Quiere decir que ellos van a pagar si los pequeños productores no pueden? Claro, ese es otro tema. Primero les hablaba del sí. sector, como decían, del riesgo del sector. Viendo también, claro, hay riesgos, como en toda actividad hay riesgos. Si yo mañana hago un fondo de inversión para lo que sea, hay riesgo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Es generar una estructura financiera que permita que el 100% de este capital esté garantizado. Uno es ese tema, el 30% lo van a dar los agroindustriales. ¿Qué es lo interesante de esto? Que debe haber un contrato firmado entre el productor y este agroindustrial. ¿Qué nos da esta relación? Nos da primero que le estamos dando mercado al productor y estamos estableciendo que el agroindustrial se vuelve un agente de retención. Va a decir que cuando le tenga que pagar, le retiene una partecita y le paga al fondo. Pero además le da el 30% de garantía. ¿Qué quiere decir? Si mañana le prestamos 100 a un productor y no paga, el agroindustrial tiene que venir y poner los 30 que no ha pagado. Entonces, esa es la garantía que ha puesto. Por eso es que algún momento nos decían, esto es para los agroindustriales, por eso estaban ustedes ahí en la CAINCO. No, estamos en la CAINCO porque ellos son los que se han comprometido a dar esa garantía y teníamos que llegar a un acuerdo con ellos para poder... ¿Y estarán dispuestos a correr este riesgo los agroindustriales? Justamente la reunión que nosotros hemos tenido cuando el presidente lanzó el fondo ha sido la negociación, la presentación del fondo y el acuerdo que hemos llegado con ellos para este 30%. Si mañana no hay la firma, porque esto no es agarrar y decir 30% en la televisión a ver si ponen, ¿no? Cada que nosotros le demos un crédito a una persona, ellos tendrán que ponerle la firma
garantizando el 30% de eso, ¿no? Viceministro, usted nos hablaba de 1.700 millones que la banca prestó al sector agropecuario. Sin embargo, hay un dato también interesante en sentido de que la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios ha informado hace poco menos de 4 meses que la deuda del sector agropecuario con las casas comerciales llegaba a 315 millones de dólares. Sabemos también que el sector agropecuario no necesariamente recurre a la banca, o porque la banca se niega a darle los créditos, o porque de repente los intereses son demasiado altos, pero más bien han encontrado un nicho, digamos, si vale el término, para hacerse préstamos, que es en estos proveedores de insumos, y la deuda ahí es altísima, por lo que se puede ver. Lo que pasa es que es bien interesante ver cómo funciona el agro, principalmente en Santa Cruz. Por eso es que están las empresas agropecuarias, están estas empresas proveedoras de insumos. ¿Qué es lo que le hacen al productor? El productor agarra, quiere sembrar, necesita semilla. Obviamente estas casas comerciales los conocen. Claro. Los agroindustriales también les prestan, porque esa es la verdad, ellos van, les prestan, de modo que se aseguran que lo que produzca este pequeño vaya a ellos. Yo la verdad les comento que por ejemplo, las empresas agroindustriales tienen unos departamentos de crédito más grandes que los que pueden tener los bancos. Ellos tienen ingenieros agrónomos, tienen fotos satelitales. Mañana si va un productor y le dice yo estoy plantando 50 hectáreas, ellos tienen la foto de la plantación, saben cuánto ha plantado, cuánto va a cosechar, porque claro, a ellos les interesa a los agroindustriales. Y estas deudas que tienen justamente ¿por qué? Porque no pueden acceder al financiamiento, y ese es el tema, que nosotros tenemos que ir a bajarles el interés, tenemos que verles la forma de que ellos puedan acceder. Hay productores de 20, 30 años que tienen la capacidad de pago, pero que a veces la banca, por un tema incluso de garantías, no les da el dinero. Si alguien tiene menos de 50 hectáreas, ni siquiera puede hipotecar el predio que tiene. Entonces, claro, ¿quiénes son los más perjudicados? Son nuestros micros pequeños. Nosotros hemos tratado, y la banca también ya ha entrado, porque estos 1.713, hace unos 3 años aproximadamente, estábamos sí, ahorita le doy el dato exacto, teníamos 500 millones hace 3 años. Hoy día tenemos estos 1.700, claro, hemos casi 3 veces lo que tenemos. ¿Y por qué? Porque la banca también está viendo en ellos buenos negocios. Entonces, ellos tienen diferentes fuentes de financiamiento. Ahora, por lo que usted me comenta, o nos comenta en realidad, parece ser que estos agroindustriales en realidad van a salir igual bastante beneficiados, digamos, claro. Son casi como intermediarios. No, pero los agroindustriales, ¿qué es lo que les interesa? Porque el agroindustrial tampoco vamos a descubrir hoy día que el objeto del agroindustrial no es hacer caridad, no es decirles, de buen tipo les voy a dar la garantía. ¿Cuál es el objeto ahorita? Porque como está funcionando hoy, la cosa funciona. O sea, el agroindustrial sigue financiándoles. ¿Qué es lo que necesitamos hoy día? Es tratar de darles mayor posibilidad a nuestros productores de que la frontera agrícola se vaya ampliando. Más o menos en el tema, por ejemplo, de caña, lo que producen los cañeros, los productores cañeros, solamente es el 50% de lo que puede producir la industria en el oriente, por ejemplo. Entonces, claro, ¿cuál es la idea? De que se vaya ampliando la frontera agrícola de caña. Porque ¿qué es lo interesante de esto? Es que nosotros, ¿para qué queremos prestarles? Queremos prestarles para capital de operación, para sistemas de riego, para ampliación de la frontera agrícola y para maquinaria. ¿Qué va a permitir esto? Por ejemplo, un pequeño productor que hoy día produce 2 veces al año, según lo que ellos dicen, con un buen sistema de riego pueden producir hasta 3 veces al año. La producción se puede duplicar de lo que hoy día producen, y además el riesgo de que llueva o no llueva lo puedes mitigar con estos pozos o con este sistema de riego. Entonces, sí, el agroindustrial se va a beneficiar, y por eso está poniendo el 30% de la garantía, pero también, por otro lado, nuestro pequeño productor se está beneficiando. Al ampliarse la frontera agrícola, estamos hablando principalmente de agroindustria. Estamos hablando de monocultivos principalmente, ¿no es cierto? Bueno, estamos hablando de pequeños productores. Estamos hablando de pequeños productores, de que estos pequeños que hoy día tienen menos de 200 hectáreas y 50 hectáreas, cada vez produzcan más, cada vez tengan la posibilidad de producir. Porque, claro, ahorita ese crédito que le dan los agroindustriales y que les da es para su predio. Digamos, si tienes 10 hectáreas, te dan para 10 hectáreas, no te dan para más. La idea es darles para que ellos puedan ir ampliando su frontera agrícola, y esos son créditos que tienes que darles a plazos largos.
por eso es que se está creando este fondo, ¿no? Debía haberse creado ya una gestora pública que justamente diversifique las fuentes de ingreso de las, ¿no? Para que tengan mayores ingresos o réditos, más bien, el fondo de pensiones. ¿Por qué hasta ahora no tenemos esta gestora pública? Bueno, en realidad el proceso de creación de una gestora en este tema de pensiones no es un proceso fácil, es un proceso complicado que nosotros ya lo estamos afrontando. Esperemos que en septiembre ya podamos empezar a funcionar. ¿Por qué es complicado? Porque nos encontramos aproximadamente con 2 millones de personas que están inscritas en el sistema de pensiones, y estas 2 millones de personas tienen por detrás toda una historia laboral. Entonces, el trasladar esta historia laboral a un nuevo software de 2 administradoras con dos sistemas diferentes es complicado. Entonces, nosotros nos hemos dado la tarea de ir generando puntos de encuentro, de ir compatibilizando estos 2 sistemas de las 2 AFPs para luego transferirlo a un tercer sistema que va a ser el de la gestora. Adicionalmente, un tema que nos ha ido parando es el tema de los juicios. Aproximadamente tenemos 6.000 juicios que tienen las AFPs, con una deuda de $100 millones de aquellos empresarios que les han descontado a sus trabajadores y que no los han transferido a las AFPs. Entonces, comprenderá que yo no puedo agarrar y decirle al señor CFPs, váyanse, pásenme los 6.000 juicios. Yo tengo que ver que esos 6.000 juicios se hayan gestionado bien, porque la responsabilidad de ellos era manejarlos bien. Entonces, ese es un punto que todavía nos está costando llegar a un acuerdo en el tema de auditorías. Hemos sacado la disposición donde se tienen que hacer auditorías, pero hay juicios que a veces tienen 10, 20 carpetas, un solo juicio. O sea, estamos hablando de un tiempo a largo plazo todavía. No, pero la gestora empieza en septiembre. Nosotros ya está licitado, o sea, están en proceso de contratación el sistema, del sistema que va a manejar, y en estos meses, hasta agosto más o menos, se va a empezar a hacer la migración de los datos. Entonces, no es lo que pasa es que uno cuando habla de migración piensa Mario Guillén con 1000 agarrados, entonces y dices, bueno, eso debe pasar en 15 minutos, digamos, ¿no? No, es la historia laboral de Mario Guillén desde que ha empezado, tiene que pasarle tal cual, porque todo eso sirve para generar mora, para generar ingresos, para generar tu pensión. Pues es todo lo que hay que hacer. Entonces ya se ha iniciado. Nosotros vamos a empezar en agosto, y este tema de los juicios los vamos a ir recibiendo en la medida que vayamos haciendo la auditoría legal. Una de las cosas que hemos puesto en las disposiciones es que las AFPs, mientras no terminen el último juicio, no se pueden ir, ¿no? Viceministro, de inicio usted decía que, bueno, en realidad son 2 ejes, 2 objetivos, los que se tienen con la medida determinada, la medida asumida, perdón. Una es mejorar los ingresos de las AFPs, y por el otro lado, obviamente, entregar estos créditos al sector agropecuario que necesita potenciarse. Mi pregunta es, ¿qué pasa, qué le ha pasado a la economía boliviana que las AFPs no tienen dónde invertir? Bueno, ese es un tema de análisis. Yo te voy a dar mis teorías. La verdad es que hay que pensar quiénes tienen que emitir. Tienen que emitir las empresas, y a veces el ir a la bolsa, porque todas estas inversiones que pueden hacer las AFPs tienen que hacer en la bolsa. ¿Por qué en la bolsa? Es la primera pregunta. Porque la bolsa tiene un mecanismo transparente de emisión de deuda. Yo, si quiero ir a la bolsa, tengo que mostrar mis estados financieros, tengo que mostrar que está bien, necesito una calificación de riesgo, y cada cierto tiempo que tengo que seguir mandando mis estados financieros, auditorías y demás. Entonces, claro, conlleva unas obligaciones y además una transparencia de por medio, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar por qué las empresas no van a la bolsa, cuando la bolsa lo que te da es grandes plazos y tasas de interés más bajas de lo que te puede ofrecer la banca. Es justamente porque nuestros empresarios a veces no quieren transparentarse, mostrar esa transparencia, y prefieren ir al banco a mostrar otro balance o a ver cómo la hacen, que estar presentando la transparencia en la bolsa.
Y otro tema también que es importante mencionar es que las tasas en los bancos también han bajado. Y hoy día, entre financiarte en la bolsa o financiarte en la banca, también es muy parecido en cuestión de tasas de interés. En un lado tienes mayor flexibilidad, tienes menores garantías en la bolsa, pero ¿cuál es el costo? La transparencia. Entonces seguramente yo me imagino que los empresarios prefieren no asumir el costo de la transparencia e irse a la banca, ¿no? Esto no tiene que ver con que tenemos una economía netamente extractivista y no productiva. No, porque la bolsa no discrimina el tipo de empresa que va a que se llama. Pero si seríamos un país productor, industrial, seguramente tendrían dónde invertir. Mire, yo le voy a dar un dato bien interesante. Si no fuéramos un país productor con actividades productivas, hoy día no tendríamos el crecimiento que hemos tenido en el crédito productivo. Cuando nosotros sacamos la ley del 2010, la ley de servicios financieros, nos encontramos con un crédito productivo que estaba alrededor de los 2.500 millones más o menos. Hoy día en 3 años este monto está en 7.000 millones. Ha crecido el crédito productivo más o menos 35%, casi 7 veces de lo que crece el PIB. ¿Y eso por qué? Porque lo que necesitamos en el país es en realidad promover, financiar las actividades productivas. Antes, ¿qué hacía la banca? Agarraba y decía, le prefería ir donde un comerciante y darle la plata al comerciante, porque pues, tenían esa idea, y bueno, y a veces, digamos, el comerciante hoy día comercia chompas. No llueve, entonces muy rápidamente cambia de chompas y vende poleras. Hace frío, cambia y vuelve a vender las chompas. Entonces, claro, el comerciante tiene menor riesgo que el empresario que se dedica a hacer las chompas y que si hace calor no va a vender. Entonces, la banca iba a lo más fácil. Entonces, una vez que nosotros le obligamos a la banca a decirle, señor, ustedes tienen que prestar en el sector productivo, es donde empezamos a generar estas opciones. Y lo mismo pasa en la bolsa, en todas las actividades que hemos hecho. Hoy día, el sector productivo ha crecido realmente de manera importante. Por eso es que incluso el crédito, las actividades productivas que nosotros vemos en el agro, no solamente en Santa Cruz, sino vemos en el occidente, han crecido, ¿no? O sea, uno realmente les hemos dado la posibilidad de crecer. Incluso la misma banca que se dedicaba al microcrédito, antes sus créditos eran $200, $300, $500. Hoy día los créditos de ellos están en $2.000, $3.000. ¿Por qué? Porque ya se están, estos microempresarios que antes no se producían 10 chompitas, ahora están produciendo 100, entonces están potenciándose. Yo creo que una de las cosas que debemos ponderar de todo lo que se ha hecho en tema de políticas es realmente el crecimiento de nuestro aparato productivo, ¿no? Viceministro, coincidirá como aportante también que este es un tema que ha generado incertidumbre, miedo en la gente, lo cual es absolutamente natural. ¿El gobierno está en las condiciones de garantizar al 100% que esto va a funcionar bien? No, sí. Y por eso es que es importante. ¿Tienen su palabra? Sí, porque al final yo lo que quiero decir es, yo soy aportante también a la fondo de pensiones y quiero jubilarme en algún momento. Yo tengo una responsabilidad no solamente con mi persona, tengo una responsabilidad con toda la gente que me conoce, con toda la gente. Yo no quiero que mañana, cuando tengamos 58 años, la gente me tire piedras y dice, por tu culpa no nos has jubilado. Y es justamente este tema, estas estructuras donde hemos generado el 100% de garantía de que el capital no se pierda. A diferencia de otros fondos, a diferencia de otras inversiones, esta tiene una garantía del 100% desde el punto de vista financiero. Entonces, si mañana pasa un desastre natural que nunca hemos visto, que de pronto desaparece todo el agro en el país, vamos a tener el capital ahí garantizado. Muy bien, viceministro, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, En Patricia. 10 años lo sabremos, ¿no? Nos despedimos hasta el próximo fin de semana con esta promesa de que estos fondos de pensiones están 100% garantizados. Que así sea. Gracias.